La Constitución hoy establece que ningún partido puede tener una sobrerepresentación mayor al 8%. Déjame explicarlo de manera muy sencilla. Esto quiere decir que el porcentaje de votos que tiene un partido no puede rebasar un 8% más del porcentaje de curules que tiene la Cámara de Diputados. Pongo un ejemplo muy sencillo. Si un partido obtuvo el 40% de la votación, no puede tener más del 48%. El problema es que los partidos se han vuelto muy ingeniosos, para decirlo menos, para utilizar los convenios de coalición para tratar de burlar estas reglas de sobrerepresentación. El Partido Verde no ganó por sí solo ninguno de los distritos. Todas las diputaciones que ganó por la vía de mayoría relativa lo hizo en alianza con el Morena y con el Partido del Trabajo, en lo que se conoce como la coalición Juntos Seguiremos Haciendo Historia. Esto quiere decir que utiliza los votos de Morena y los votos del PT cuando postula un candidato del Verde, y ese, pues evidentemente se hace de todos estos votos. Porque si tú sumas un 8% de sobrerepresentación para Morena, un 8% de sobrerepresentación para el Partido del Trabajo y un 8% de sobrerepresentación para el Partido Verde, tendrías al final un 24% de representación de los partidos que fueron en coalición. La coalición, sigamos haciendo historia, los partidos que la integraron en conjunto tuvieron, vuelvo a insistir, 54% de la votación, y con los datos que están aplicándose, con la fórmula como se ha aplicado tradicionalmente, tendrían una sobrerepresentación de 17-18%. Ahí lo tiene. Ahí está. Esto fue una entrevista que le dio a Latinus Lorenzo Córdoba, que usted recordará que fue consejero presidente del INE hasta hace no mucho. Y para platicar de este tema y qué dice la Constitución al respecto, está con nosotros nuestro abogado de cabecera, René Ramírez Benítez. Bienvenido, René. Muy buenos días, Viri y Gastón. Qué gusto saludarlos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, y con este tema que está resultando muy interesante, sí. y a mi criterio creo que va a ser la próxima gran pelea, tanto de la oposición al momento de conformar los plurinominales, claro, y también, pues bueno, de la democracia electoral, ¿no? La sobrerepresentación se provoca por la existencia de los plurinominales. Exactamente. Recordemos que lo que intentan mantener los plurinominales es un balance de representaciones, ¿no? Los plurinominales nacen para ayudar a las minorías a tener mayor representación, una representación más justa en la Cámara. Exactamente. Así nace. Recordemos que incluso este famoso porcentaje, que para quien tenga interés está en el artículo 54, fracción quinta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, justamente se introduce en 1996, exacto, cuando había una mayoría aplastante del partido oficialista, en ese entonces el PRI, ¿no? El Partido Revolucionario Institucional, y para justamente que el PRI no tuviera una mayoría aplastante y que hubiera una igualdad de representaciones de las diversas posturas políticas, pues se introduce una limitante, ¿no? Esa limitante se le llamó el porcentaje de sobrerepresentación. Déjame interrumpirte ahí, porque vamos a poner en la pantalla en este momento una tabla de la situación en la que queda la Cámara de Diputados. En la siguiente, ya la tienes en tu celular, tú también ya la tienes. Y usted la tiene en su pantalla por si le quiere dar el famoso screenshot. Ahí la tiene en su pantalla. Ahí va a poder ver el partido, el porcentaje de votos de cada partido, el número de curules o de sillas en la Cámara que va a tener y el porcentaje de la Cámara. Nada más por dar un ejemplo, en el caso que platicábamos del Partido Verde, tuvo el 8% de la votación, pero va a tener el 14% del porcentaje de la Cámara. Esto es decir, 6% más de su porcentaje de votación. Y si lo comparamos con el PAN obtuvo el 17% de los votos, va a tener el 14% de la Cámara, es decir, menos que su porcentaje de votación, y esto representaría un menos 3%. Exactamente. Cuando veamos un más es una sobrerepresentación, cuando veamos un menos es una subrepresentación. Aquí lo que es importante, creo que contextualizar a las personas que nos están viendo, escuchando, es que esta figura del porcentaje máximo del 8% de sobrerepresentación se introduce en 1996 y la figura de coaliciones se introduce en el 2007. Ok, claro. Cuando se establece este diseño jurídico tanto en la Constitución como en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, no existían las coaliciones electorales como actualmente se encuentra diseñada. Sí, las reglas hubieran sido otras, claro, desde luego. Sino, justamente el debate está en que la Constitución expresamente no señala, ni la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales no señala de manera expresa a las coaliciones
o a las candidaturas comunes, como lo conocemos aquí en el estado, ¿no? Y entonces, aquí encontramos el enorme problema. En la tabla que muy bien tiene aquí Telesur, podemos ver que en términos directos, la coalición de Juntos Seguiremos Siendo Historia tiene un 54% de la votación. Uh-huh. En cambio, la oposición tiene un 31%. 54 contra 31, acuérdese de eso. Claro, si nos vamos en lo individual, vamos a ver que ninguno de los partidos, por ejemplo, del partido mayoritario ni de la oposición, superan el 8%. Uh-huh. Pero el problema está cuando revisamos las sumas de las coaliciones. Exacto. Vemos que existe una sobrerepresentación del 18% y de la oposición una subrepresentación del menos 9%. Y aquí, ¿dónde están los números para que nos puedan entender los que nos estén escuchando? Por ejemplo, el Partido Verde tuvo mucho menos votos que el PAN. O sea, el PAN obtuvo 50% más de votos que el Partido Verde. Uh-huh. Pero el Partido Verde va a tener la misma cantidad de diputados del PAN. O sea, ¿cómo es que un partido que recibió el 50% menos de votación va a tener la misma cantidad de diputaciones que el partido que obtuvo el 50% más? Entonces, ahí justamente está el dilema. Recordemos que este tema de la sobrerepresentación no es nuevo. Llevamos 2 ciclos electorales discutiendo el tema de la sobrerepresentación. En aquel entonces, justamente, como vimos aquí la postura del exconsejero presidente Lorenzo Córdoba, él fue en el 2021 el que propuso que interpretara la Constitución en el Consejo General Electoral del INE para que también se limitara las coaliciones. Okay. En ese momento no obtuvieron mayoría. Y en el 2018 fue Ciro Murayama quien propuso también que se interpretara la Constitución. Dos profundamente odiados por Morena los dos, ¿no? Sí, exactamente. Y me parece que aquí lo que recuerdo que mencionaba Lorenzo Córdoba es que ellos decían, bueno, sí, no dice expresamente que la coalición como tal no pueda superar el 8%, pero dice, a observación de todos, pudiéramos llevar esa interpretación hacia allá, pero como no lo dice expresamente, pues los mandaron al diablo. Que aquí también me parece que ese es un argumento muy importante. Cuando va a haber una restricción constitucional, una limitación, lo que nos dicen los precedentes, por ejemplo, de nuestro máximo tribunal, es que tiene que estar expreso. Okay. No puede ser interpretativo. Lo que te niego no puede ser interpretativo. Exactamente. Okay. Sin embargo, recordemos que sí se encuentra también dentro de las facultades del Consejo General poder aplicar las normas electorales dependiendo de los contextos electorales. Y ya dependerá, por ejemplo, de alguna impugnación, en este caso de la Sala Superior del Tribunal Electoral, resolver si está bien fundamentado o no la decisión que tome el INE. Hoy por hoy, encontramos una sobrerepresentación de la coalición de Juntos Seguiremos Siendo Historia del 18%. Sí, ese nada más. Y una subrepresentación, o sea, va a estar menos representada el PAN, PRI, PRD en un menos 9%. Y esto también afecta a MC, si nos damos cuenta en los números. A MC también le afecta bastante ese tema de la sobrerepresentación de la coalición mayoritaria. Ahora, esto ocurre porque hay una distorsión en la regla y no se había contemplado que se hagan coaliciones, que se sumen votos y entonces acabas con un porcentaje mucho más alto de las curules que te corresponden y a alguien se las quitas. Sí, porque justamente lo que... Ve a Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano tuvo el 11% de la votación y le va a tocar el 5% de la Cámara. Sí, justamente. Y el tema aquí es que en lo individual los partidos... por ejemplo, el Partido Verde no alcanza un volumen de votación que le pudiera proporcionar ese número de diputaciones, pero al ir en coalición, esos votos que se votaron en la coalición le benefician. Lo empujan. Exactamente. Entonces, yo creo que aquí el tema es justamente va a resolver este asunto el Consejo General ahorita en agosto, que se repartan las plurinominales para intentar los balances de la Cámara de Diputados. Me queda muy claro que si nos vamos a las últimas 2 precedentes, 2021, no 2018, no va a suceder absolutamente nada. ¿Localmente puede pasar lo mismo? ¿Existe el peligro de sobrerepresentación en el Congreso de Yucatán, por ejemplo? Me parece que en el Congreso de Yucatán no. Okay. No tenemos este tema. Y aparte Yucatán tiene, por ejemplo, la famosa figura del repechaje, ¿no? Que ha sido muy debatida, que incluso ha tenido reveses a nivel local. Entonces me parece que es mucho más sencillo que a nivel local esto no suceda.
ahorita justamente donde debería estar el foco de atención es en esta figura de la sobrerepresentación, en qué partido está teniendo el mayor número de diputados a pesar de que no tuvo el mayor número de votaciones, y mantener una igualdad de representaciones en toda la Cámara de Diputados. Okay. Bueno, pues veremos cómo se va desarrollando este tema de la sobrerepresentación, y en pocas palabras, así nada más, así en una frase, es que si usted ganó el 50% de los votos y acaba con el 60% de las sillas, está rompiendo la regla, porque el máximo permitido es de 8%. Puntos. Así que, y esa es la situación ahorita. ¿Qué probablemente se necesitaría no pase para nada. cambiar eso? Primero, pues, reformas. Al momento, bueno, digo, de a bote pronto sería una reforma, eso no va a suceder. Y dos, pues el momento procesal oportuno, como le decimos los abogados en abogañol, sería ahorita en agosto, cuando el INE determine todo, de acuerdo a esta fórmula matemática, cómo se van a distribuir los curules plurinominales. En ese momento es cuando pudiera hacerse esta interpretación. Los antecedentes nos permiten señalar que eso no va a suceder, pero pues me parece que estaríamos en un momento importante ante una mayoría aplastante para hacerlo, y no es quitarle voluntad popular a la mayoría, sino es que justamente existe una mayor distribución, una equidad en las representaciones. Algo más justo, ¿no? Y aprovechando que tienen tanto, no les afecta de manera real y ordenas las cosas. El voto de la sociedad es claro. Quieren a esa mayoría. Sí, exacto. Pero esa mayoría no puede significar una sobremayoría. Exacto. Ese es el tema principal. Esa es la discusión. Bueno. René, como siempre, gracias. ¿Dónde te seguimos? Redes sociales como René Ramírez Benítez. Muchísimas gracias. René Ramírez Benítez, abogado y académico. Vamos a hacer un corte de 1 minuto. Ahí venimos.